Albacete. Les hablamos ahora de Azorín y Albacete siempre. Se trata del título de la conferencia que se va a celebrar esta misma tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete y que llega de la mano de ALUES, los alumnos de la Universidad de la Experiencia. Experiencia tiene, por cierto, Javier López Galiacho, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y presidente de AMITE. Un poco de experiencia solo, ¿verdad, Javier? Pues vamos, yo lo que le digo a mis hijos, digo, valgo mis cornadas, ¿sabes? O sea, que escucharme porque sobre todo lo que tenemos experiencia. Por cierto, me encanta porque acabo de pasar por un sitio en Madrid que habían puesto un cartel en un bar que se dice, se necesita experiencia. Digo, menos mal que se va valorando ya la experiencia. Pero me ha encantado tu presentación, como siempre, María. Un saludo a todos los amigos de radio también. Bueno, en Albacete te esperamos con los brazos abiertos a las 6:30 en la Diputación para hablar de Azorín y Albacete. Sí. Qué importante, para posicionar a esta ciudad y a esta provincia, qué papel fundamental tuvo en la historia Azorín, ¿verdad? Pues mira, estoy ahora, como se diría, en el portón de Cuadrilla, pues estoy aquí en la estación de San Martín, a punto de coger el tren para nuestro Albacete querido, para hablar esta tarde a las 6:30 en ALUEX, en la Diputación, sobre la unión sentimental, el maridaje entre Azorín y Albacete. Ha sido el escritor foráneo que más nos ha querido, que más nos ha sentido, que más nos ha cuidado y que nos ha ido regalando una serie de perlas literarias, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Aparte también de darte una primicia, que ya adelanto en la audiencia de radio, que él nunca dijo eso de Nueva York de la Mancha, ¿eh? ¿Ah, no? Y lo voy a contar esta tarde. No. ¿Y por qué lo hemos dicho tanto? Bueno, porque eso es verdad que en un libro recopilatorio de las azorinianas que nos dedicó Azorín Albacete, pues José Serna, que fue un ilustre abogado y escritor, que por cierto tiene un colegio en la plena calle Azorín, ahí al lado de la avenida de la Estación, pues cuando hizo este recopilatorio de Azorín, enclavó un artículo que ahora te voy a comentar, que se llamaba Superrealismo, un libro de 1929, lo encargó bajo un epígrafe que le había puesto José Serna, Nueva York de la Mancha. ¿Por qué? Porque él en el año 29, cuando viaja mucho en el tren de Albacete, de Monóvar a Alicante, Monóvar en Alicante, su tierra, a Madrid, pues pasaba por Albacete. Entonces, la línea de tren, los que tenemos unos años, la conocimos de pequeño, pasaba por el Paseo de la Cuba. Y entonces pasaba justo enfrente donde estaría ahora la fábrica de harinas Pontecha, que es la delegación de la Junta, y luego había otras dos fábricas de harinas más, la de Legorburo y Hermanos Martínez, que tenían un sistema eléctrico que por la noche cuando pasaba le evocaba Nueva York. Y entonces dice Albacete, Nueva York, a toda máquina, maquinaria, ¿vale? Pero nunca dijo eso de Nueva York de la Mancha, sino que es José Serna el que le da el gentilicio, digamos, la procedencia de ese Nueva York. Es verdad que a Azorín le evocó a un Nueva York, pero nunca dijo aquello de Nueva York de la Mancha. Pero bueno, esta tarde los oyentes que quieran acercarse se lo voy a ir contando con despaciosidad y ese mismo detalle que él tenía escribiendo. Que ya tampoco sabes, nos ha venido muy mal, Javier, lo de que dijera lo de la palabra Nueva York, que lo apropiáramos a decir que éramos el Nueva York de la Mancha, es que no es por nada, pero eso está ha beneficiado. Redondo. Claro, pues mira, el otro día Rosalén con Broncano en el programa dijo, cuidado con Albacete, que somos el Nueva York de la Mancha. Ya lo dijo Azorín. Pues eso. El otro día el pregonero de la Semana Santa también me dijo, hombre, y le dije, no, perdone, padre, porque es sacerdote, ya lo sabes. Y le dije, no, padre, no lo dijo Azorín, y se lo expliqué. Y dice, qué interesante. Pero nos ha venido muy bien. Y tampoco mentimos, ¿no? Porque sí que es verdad que le evocaba a Nueva York. Y luego fíjate qué cosa tan bonita, que luego en el parque tenemos ese monumento que yo siempre reivindico, que hay que cuidar, que hay que mimar, que habría que poner en la glorieta Azorín, que habría que señalizarlo para explicar cómo el pueblo de Albacete, 2 años antes de morir, en el año 65, le levantó ese busto en recuerdo permanente a Azorín. Hoy está colocado en lo que sería enfrente del Hotel Los Llanos, en una glorieta sin nombre, y ahí está colocado el bueno de Azorín, cada vez más sucio porque el mohín del parque le va quitando la figuración de la cara, pero originariamente estuvo, yo recuerdo de pequeño jugar allí, en lo que era la fuente que está al lado del parque infantil, al lado del templete de música. Ahí estaba cuando se inauguró en el año 65, en plena feria, el 11 de septiembre, que no pude venir el maestro porque ya tenía 91 años, pues allí estuvo colocada. Y fíjate qué historia tan bonita, porque cuando se hizo la remodelación del parque con el alcalde Pérez Castel en el año 2000, 2001, pues se quitó y fue a depósito municipal.
y gracias al cronista La Villa, Sánchez de la Rosa, que había estado presente con Matías Gotol, con José Serna, con Gómez Picazo en el levantamiento de aquel busto en 1965, pues reivindicó que saliera del depósito municipal y que se volviera a colocar. O sea, estuvimos a punto de perder, como llamo yo, la fuente del albaceteñismo. ¿Por Fíjate. qué? Porque en ese monolito está escrito otra frase que nos regaló, y esta sí que es suya, y para mí debería figurar en el escudo de Albacete, ese célebre Albacete siempre. Albacete siempre. Eso sí que lo escribí a Azorín en una carta autografiada, en una foto que dedicó al maestro José Serna. Y fue tanto el cariño que ya te digo que los albacetenses le quisieron dejar eso. Y te voy a dar otro dato para los taurinos. Sí. Albacete, la Puerta Grande, le colocó, con motivo del centenario del 98, le colocó una placa a Azorín, que es la única que existe en el mundo, con la de Hemingway en Pamplona, dedicada a Azorín como escritor con vocación taurina. Porque él de pequeño, Monóvar, dice que toreaba, incluso, fíjate que Azorín era enjuto, pequeñito, etcétera, pero dice que Mancheguito, el torero de Albacete, le dejaba el capote y él dio algún capotazo a los toros de los Flores, de Samuel Flores, que eran lidiados en Monóvar. Y le colocamos en el año 98, con motivo del centenario, la generación del 98, que él fue padre de ella, pues le colocamos esta placa que es única en el mundo y que lo recuerda. O sea, Azorín lo recuerda Albacete por 4 cosas, muy rápido. El monumento del parque, la placa de la Plaza de Toros, el Colegio Público Azorín, que está ahí en la circunvalación, y luego la calle Azorín, donde aboca y termina en el colegio público de su íntimo amigo José Serna. Javier, como queda un minuto, ya has hecho mención a los toros y nos han quitado el Premio Nacional de Tauromaquia. Bueno, eso es un escándalo. Yo creo que esto nos ha dejado a todos, vamos. Pero mira, ¿sabes lo que hay que hacer? Y te lo digo, sabes que soy jurista. Lo que hay que irse es a un tribunal, es lo que les pone nerviosos. Estos días que hemos visto atrás, lo que le ha puesto nervioso ha sido el tema de los tribunales. Pues lo mismo, lo que hace falta es irse y presentar una denuncia o querella, porque al final estás adoptando presuntamente una situación injusta. ¿Por qué? Porque este premio nace con la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural por la ley 2013. Por tanto, está yendo, ese es el lenguaje, no conocen otro. Hay que irse a un tribunal y la Fundación del Toro Lidia, por ejemplo, pues presentar una querella, a ver qué dilucida luego un juez sobre esto, y eso es lo que les pone nerviosos. Y luego justifican el quitar el premio con una cosa que a mí me ha dejado loca, porque dicen que es que habían bajado la asistencia a los festejos taurinos, etcétera, pero se remontan a una fecha en la que todavía estábamos en pandemia, en la que todavía había límites de aforo, etcétera. Claro, ¿cómo va a ir la gente a los toros si estamos en plena pandemia, Javier? Exactamente, eso es como si... No hay justificación. Cerramos Barajas porque la gente no viajaba en pandemia, lógico. Es que es eso, entonces ¿qué hacemos? Cerramos los cines de España y quitamos son unos sectarios que nos tienen, y esto es un tema de libertad. Te guste o no a los toros, hay que defenderlo, porque es un acto de libertad, como ir a un circo. No me da la gana de ir a un circo con animales, voy, me explico, y no me tienen que decir cómo tengo que consumir y cómo tiene que ser mi cultura. Y punto final. Ya esta gente solamente se pone nervioso cuando dilucidan los temas en los tribunales. Y perdona que me encone, mira. Nada, es que ya que has sacado el tema, claro, y tú y yo que sabemos, pues entonces, claro. Sí, hombre, bueno. Claro. Pues Javier, que deseando escucharte hablar de Azorín y de Albacete, de la relación que mantuvo con nosotros. A las 6:30, Diputación Provincial de Albacete, y tenemos el privilegio de contar con este académico de número de la Real Academia Europea. Debuto como académico hoy. ¡Ay, qué bien, por favor! He elegido Albacete para debutar como tal. Vale. Javier, pues un abrazo. Chico, como siempre. Adiós. María, no se muevan, que llega ya la información.